Seguimos con este SEO Profile de Apertura y El Cronista. Tenemos ahora el inmenso placer de hablar con Martín Zuppi, que en este nuevo actor que tiene la industria automotriz global, que es Stellantis, la fusión que desde el año pasado han complementado FCA Automóviles, que eran Fiat y Chrysler, con el grupo PSA, Peugeot, Citroën y DS. Martín ha quedado como presidente de Fiat, Jeep y Ram. Hacía exactamente el cargo dentro de la estructura que han armado. Sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Martín además ha sido un trotamundo dentro de Fiat. Ha hecho una carrera internacional en el área comercial muy destacada y ya hace 4 años que estás de vuelta en la Argentina. No, un poco más. ¿Un poco más? Sí, 5 años. Y lo primero que aprovecho y te pregunto es, bueno, dentro del inicio de esa carrera internacional, ¿cuál fue el valor agregado de ser argentino? Digo, ¿qué significaba ser un argentino en el mundo y cómo eso te ha ayudado a ir desempeñándote en las distintas funciones? Porque incluso has estado en casa matriz, digo, en cargos de responsabilidades importantes. Sí, bueno, ten en cuenta que el hecho de ser argentino nos genera un nivel de resiliencia y te diría, de adaptación al cambio enorme. Quizás nosotros no nos damos cuenta en nuestro país, porque lo vivimos todos los días, pero cuando uno tiene la posibilidad de trabajar afuera se da cuenta que tenemos un sentido del cambio y de la repentinización de cualquier tipo de decisión que es enorme. Eso me parece a mí que es un gran valor agregado que todos tenemos de manera casi inconsciente. Y yo lo vi muchísimo en nuestro trabajo, en lo que nosotros hacíamos, en mi caso en particular en Italia, por el cual no nos sorprendía o no nos sorprenden cambios que son claramente mucho menores de los que tenemos en Argentina. Bien sabemos que Argentina es un país bastante complejo desde lo económico, desde lo social, desde lo político, y cuando uno entiende que afuera en otros países la situación es mucho más estable y con cualquier cambio se preocupan, para nosotros es algo bastante más fácil de manejar. Me parece que ese es un gran valor agregado que tenemos. En particular, yo soy un convencido de que las personas hacen la compañía, y las compañías están nutridas de sus personas y cualquier tipo de diversidad dentro de cualquier compañía es importante. Por eso que el intercambio en una compañía con respecto a la gente de otros mercados, con otras culturas, con otras formas de trabajo, siempre son muy positivas. Así que en particular yo rescato eso, más allá de que estoy convencido que los argentinos son personas muy preparadas. Me parece a mí que tienen un nivel de gimnasia dentro de lo que son los cambios enorme, y creo que eso es algo para destacar. Recién mencionabas Italia. Contanos un poco qué era lo que hacías allá. Digo, porque estuviste trabajando, si no me equivoco, en Lingotto mismo, que es la sede central de Fiat en el mundo, digo, la sede histórica. ¿Y cómo fue esa adaptación a una cultura como la italiana, que uno puede pensar que es parecida a la nuestra, pero quizás no lo sea tanto? Mirá, en mi caso en particular, yo estaba en la parte comercial y estuve trabajando mucho tiempo con lo que es el desarrollo de vehículos comerciales para la Comunidad Europea, desde Italia, como decís vos, desde casa matriz, desde casa central. A mí me sorprendió mucho lo que tiene que ver con el nivel de, probablemente lo que no tenemos en Argentina, que es el nivel de previsibilidad que existe y lo que tiene que ver con las estrategias a futuro, lo que es el desarrollo e innovación, lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Me parece que el auto como industria es una industria que se basa muchísimo en eso, es un avance constante. Ninguna de las terminales o las compañías en ninguna parte del mundo se puede quedar quieta en lo que va desarrollando. Quizás en países de nuestra región es un poco más difícil, porque te encontrás con ciertos problemas que hacen que tengas que cambiar tus estrategias en el momento y moverte en base a lo que está pasando en la economía o en lo político dentro de tus países. Y lo que yo encontré allá creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de que en una estabilidad normal de un mercado, de una política o de una economía, vos podés trabajar estrategias, trabajar tecnologías. De nuevo, la industria del auto es una industria que cambia constantemente, la tecnología es parte fundamental, lo que viene hacia adelante cambia, te diría que casi hasta el paradigma, ¿no? De la compra de un producto hacia el uso de un producto. Hoy bien sabemos que en otras regiones del mundo, como puede ser Europa, hay desarrollos de por sí de lo que es electrificación, los vehículos eléctricos. Después de 100 años del vehículo tal como lo conocemos, cambia lo que tiene que ver con la combustión, lo que tiene que ver con
qué es lo que impulsa ese vehículo. Y por otro lado, lo que es el uso, ¿no? También lo que viene hacia adelante, lo que tiene que ver con la asistencia del manejo, lo que tiene que ver con el manejo autónomo, cuáles son las diferenciaciones de uso que vos le vas a dar a un auto con respecto a lo que tenés hoy y lo que es el marketplace que va a traer. Todo esto que es parte de nuestra industria y del desarrollo a futuro, en países como Italia, en Europa, vos lo podés trabajar con un poco más de tranquilidad. Me parece que eso es importante destacar, que hoy en día nosotros en nuestras regiones es un poco más complejo. Obviamente que después absorberemos seguramente el conocimiento y trabajamos en base a eso, pero tienen un nivel de liderazgo en ese sentido que se los permite la estabilidad. Y a la inversa, llegó un día que volviste a la Argentina y volviste a ocupar funciones en la Argentina, sumaste nuevas responsabilidades, hoy estás al frente de una operación. ¿Qué de esa carrera internacional o de ese aprendizaje internacional es el valor agregado que vos notás que hoy te hace la diferencia y que te aporta algo distinto a que si hubieses trabajado siempre acá? Yo siempre digo que nosotros tenemos que acostumbrarnos como en cualquier rubro y en cualquier, te diría, en cualquier pasaje de la vida, en tratar de acostumbrarnos a trabajar en las realidades que tenemos, tratando de combatir cuáles son o de mejorar cuáles son los problemas o de resolverlos, ¿no? Mucha gente se para a pensar, o a mí me lo preguntan habiendo trabajado afuera, che, ¿por qué nosotros no tenemos esta economía? ¿Por qué no tenemos esta estabilidad? Porque si nosotros nos paramos a pensar y perdemos tiempo y energía en pensar por qué no tal cosa, no nos ocupamos en resolver los problemas que tenemos. Desde ahí que yo siempre digo que lo que tiene solución es un problema, pero lo que no es una realidad. Me parece que lo importante que yo puedo por lo menos trasladar hoy en día o que lo veo con el equipo de trabajo es, lo primero es entender cuál es la realidad y poder sacar una lectura lógica de qué es lo que estamos viviendo, en cualquier sentido, en la industria, en la economía o en lo político. Después desde ahí tenemos un montón de problemas y tenemos que setearnos o centrarnos en resolver esos problemas y no perder el tiempo y la energía en algo que es una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque en países más estables probablemente la realidad es una realidad estable y vos te centrás solo en los problemas. Y acá por momentos perdemos mucho tiempo en pensar por qué no sería tal cosa o por qué no pasa tal otra. Nosotros tenemos que trabajar en los problemas y yo lo contaba hace un rato y lo cuento siempre. El 20 de marzo del 2021, del 2020, perdón, cuando llega la pandemia y viene el lockdown, nosotros podíamos preocuparnos de por qué acá en Argentina pasa una cosa, en otros países otra, hay más libertades, menos libertades. Nosotros nos centramos en el problema que era cómo hacemos para producir un auto dentro de la realidad que teníamos y cuáles fueron los protocolos de cuidado de la gente, cómo trabajamos con nuestro equipo. Me parece que se basa en eso, entender que lo que no tiene solución es una realidad, tener una buena lectura de la realidad es fundamental para entender cómo resolver los problemas. Me parece que ahí ese es un gran valor agregado que tiene el equipo de trabajo y creo que eso hoy se ve en los resultados que tenemos en Argentina. Ahí marcabas muy bien lo que fue el periodo de pandemia, que hablábamos en aquella época y conocíamos la situación en la cual la preocupación principal era no solo volver a producir después del lockdown, sino además también tener caja para pagar sueldos. Son desafíos que va imponiendo la coyuntura. Hoy, frente a una situación como la que está hoy el sector, ¿no? En el contexto en el que se mueve, ¿qué es problema y qué es realidad? Yo creo que realidad es todo aquello que nos rodea hoy en día y jugamos con las reglas del juego que tenemos. Uno no puede esperar jugar al fútbol igual que el rugby, porque en el rugby la pelota es ovalada, en el fútbol es redonda y pican distinto. Cuando vos te centrás desde ahí, yo creo que lo que es problema es todo aquello que te puede rodear, pero que vos entendés que podés resolver. Para nosotros un problema, por ejemplo, es ser competitivos. Un problema es tener un producto como tenemos con Cronos, que hoy en día hace casi ya 2 años que es líder en el mercado local y que estamos poniendo muy bien en el mercado brasilero y que año tras año aumenta el nivel de exportación de ese Cronos, que nos permite, dentro de todo, mantener también una operación con vehículos y piezas importadas. Desde ahí que el gran problema es cómo hacemos competitivo este auto, cómo hacemos que el Cronos tenga la calidad que tiene, cómo hacemos para competir en otros mercados. Ese es el problema para nosotros. La realidad es la que nos mueve, obviamente, y la que nos marca la cancha de juego. Pero los problemas son cómo hacemos hoy para que nuestra gente realice un producto de calidad, cómo hacemos para que la cadena de valor se sostenga en Argentina. Hablo de cadena de valor desde el primer proveedor hasta el último concesionario. Cómo hacemos para poder integrar nuestros productos en el mundo. Y hoy te digo que Argentina, probablemente mucha gente no lo sepa, en el mundo hay 30 países que producen autos. Argentina es uno de esos. Argentina tiene muchísimas marcas que producen en nuestro país
que hoy en día son competitivas, que producen y producimos a primer nivel mundial, porque la calidad hoy en día te diría que está globalizada, con inversiones muy importantes. Desde ahí que lo que tenemos que tratar de hacer como problema a resolver es siempre ser competitivos, siempre tener economías que nos puedan acompañar con productos tecnológicamente de avanzada para poder entrar en otros mercados. Me parece que la salida siempre está ahí, poder estar dentro del mundo, poder tener productos que se puedan exportar, y hoy en día en nuestra empresa en particular y seguramente en otras también, tenemos productos que esto nos permiten poder hacerlo. Ten en cuenta que en el caso de Fiat Cronos, el Cronos es monoalocado, el único lugar donde se produce en nuestra planta de Córdoba, y eso también nos genera un nivel de responsabilidad muy grande como para poder poner un producto que sea exportable y que sea competitivo en otros mercados. Desde ahí que baja un sentido de pertenencia de nuestra gente que es enorme, que baja un nivel de desarrollo de producto que es muy importante, y siempre pensando a futuro. Por más compleja que sea la realidad, vos en el auto siempre pensás a 2 o 3 años más adelante qué es lo que tenés que lanzar, contra quién vas a competir, cuáles van a ser los otros mercados y cómo te tenés que mover. Creo que el problema a resolver es ese. Si te diría en general, ser competitivos. Tener leyes laborales, leyes económicas, leyes en general que te acompañen en un desarrollo de producto que te permite ingresar tus productos en otros mercados y de esa forma poder hacer girar la economía con buena cantidad de expo para después poder tener también importación de otros productos que completen un line-up. Antes de avanzar por acá, ahí mencionaste algo que no quiero dejar pasar, que es el Cronos. Con el Cronos llegó un momento que tomaste una decisión. Cronos es un proyecto que nació para ser netamente exportador. En determinado momento vos observaste la otra realidad del mercado y de la industria y Fiat o FCA pegó un volantazo. ¿Cómo recreemos ese momento? ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué viste e internamente qué tipo de liderazgo tuviste que ejercer como para poder cambiar la hoja de ruta de un proyecto que había sido concebido hacia otro sentido? Mirá, lo primero que vimos es la necesidad, como te digo, de poder producir un auto en un ambiente seguro y entender que probablemente después de un lockdown como hubo en Argentina y en otros países del mundo, la economía se iba a retraer, íbamos a tener muchos problemas económicos y por ende Argentina es un país que los problemas económicos le pegan claramente siempre muy fuerte. Desde ahí que lo primero que pensás es que las reservas argentinas podían llegar a tener problemas, porque el lockdown hace que vos te cierres, no puedas producir para exportar y por ende no entren divisas. Y desde ahí que también lo que te decanta es el hecho de no tener divisas te va a complicar cualquier tipo de importación, o te va a cerrar cualquier tipo de importación o te van a restringir esa importación. Entendimos que aquel que pueda producir vehículos en Argentina con una buena calidad precio-producto, en segmentos donde tenemos buena participación y con una capacidad de producción cuidada para la gente, iba a ser el medio para poder ingresar dentro del mercado. Desde ahí que nos centramos en Cronos, que es el producto que producimos en Argentina. Lo mismo pasa hoy en día también con 208 con Peugeot en Palomar. Entendemos que el producto local iba a ser muy importante para el mercado local frente a las restricciones y faltantes que iba a haber en el futuro. Bueno, eso te podría decir que lamentablemente se dio, la lectura fue correcta, y digo lamentablemente se dio porque cualquier economía cerrada con restricción no es positiva para nadie, pero es lo que pasó. Vimos que hoy vamos a tener una economía de restricciones cambiarias, de restricción desde la importación y que nos teníamos que centrar en el producto local. De ahí fue que desarrollamos más versiones de Cronos, que desarrollamos una distinta comercialización, que trabajamos fuertemente en lo que tiene que ver un canal de plan de ahorro que no necesita la presencia física en el concesionario y bueno, después es historia, ¿no? Hoy en día, hace ya 2 años, como te decía antes, el Cronos es líder en Argentina y me parece que la lectura fue correcta, más allá de que todo lo otro no sea tan positivo hoy en día. ¿Tuviste que convencer a mucha gente o al contrario, recibiste apoyo, pero también sabiendo que asumías mucho riesgo? Sí, muchísimo más apoyo de lo que tuve que convencer. Me parece que de nuevo la lectura fue muy clara, entendimos que era el camino, no teníamos mucha más opción. Y en particular lo que pasa en Córdoba, los mismos operarios, el mismo equipo de trabajo, trabajan mejoras continuas que hoy en día vemos, lo que nosotros llamamos tecnología 4.0, en el cual cada persona en su puesto de trabajo genera mejoras continuas. Desde ahí que no tuvimos resistencia con respecto a esto, al contrario. Nos unimos todos, de nuevo, toda la cadena de valor, entendimos tanto proveedores como concesionarios que era el camino y bueno, la verdad que nos fue bien. Hoy en día todavía tenemos un nivel de producción que año tras año va creciendo, mes por mes va creciendo, aumentamos la exportación porque tenemos un producto muy competitivo y entendemos que en el mercado local hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando vos ves hoy cuáles son los primeros 5 modelos
que no son de nuestras marcas de Stellantis necesariamente, más vendidos en Argentina, son todos producto local. Me parece que ese es el camino. Recién decías, bueno, distinguir problema de realidad. Para nosotros la forma de resolver problemas es ser más competitivos. Ahora, ¿cómo podés hacerlo en un escenario como el argentino o cómo día a día trabajás para hacerlo cuando lo que por lo menos se ve, vos decime si no es así, es que las principales restricciones o las restricciones más fuertes son realidades y de frentes distintos? Porque digo, estamos con el tema de si el dólar, si alcanzan las divisas para que vos mismos puedas hacer tus compras, si le pueden hacer tus proveedores. En otro frente tenés proveedores que atraviesan una situación de dificultades de entrega por conflictos gremiales. Digo, es un escenario que hay muchísimas realidades que te van marcando y quizás de tu lugar no podés convertirlo en un problema a resolver. Sí, bueno, de fácil no tiene nada, que es muy complejo, no hay ninguna duda. Y tenemos que movernos, como decís vos, ahí dentro de esa realidad. Lo importante es no quedarnos en el problema externo que yo no puedo resolver como terminal, sino entender cuáles son las reglas de juego en las cuales tengo que trabajar. Si vos me decís cuál es hoy en día el camino para poder seguir, es todavía producir cada vez más y todavía exportar cada vez más. ¿Por qué? Porque la producción en escala me permite ser cada vez más competitivo. Después, claramente, tengo un montón de problemas en el medio, lo que es el abastecimiento de piezas, lo que tiene que ver con la importación de piezas. Tenemos la ventaja de que el 48% de nuestro crono es de piezas locales. Por un lado, el contenido nacional es casi la mitad del auto, entonces la otra mitad la tengo que importar. Pero también tenés la restricción hoy en día que tenemos muchísimas compañías que nos abastecen en Argentina de estas piezas que no encuentran la divisa para poder importar su materia prima, para transformarla y entregarla en nuestro caso. Lo que hacemos es trabajar en conjunto con gobierno, con la cadena de valor, con los proveedores, para encontrar la mejor forma de no bajar la producción y de poder cumplir con los tiempos y los parámetros de producción. Pero el camino, no tenemos ninguna duda, que es seguir produciendo para poder seguir exportando, que esas economías de escala nos permitan ser más competitivos y poder seguir, te diría, exportando nuestro producto en el mundo, que me parece a mí que es la única forma de crecer. Si Argentina tiene un problema de divisas, lo que tenemos que hacer es exportar, encontrar cuáles son las mejores prácticas para que eso pueda ser una realidad, de esa manera traer divisas y poder empezar a girar la economía. Me parece que cerrarnos no es el camino, por ende nosotros vamos por el camino de la producción y la exportación todavía mayor y cada vez más grande de lo que venimos trabajando mes por mes y año a año. Muy bien, muchísimas gracias Martín por esta participación. Fue Martín Zuppi, presidente de Fiat, Jeep y Ram, no quería decirlo imprecisamente a las marcas, dentro de Stellantis Argentina. Continuamos con la agenda de este CEO Profile con Eugenia Cerdá de Rossi, que ella es CEO del Centro de Diagnóstico Rossi, va a estar hablando con Walter Brown, jefe de redacción del Cronista.